Los rostros tensos de todos los presentes se veían reflejados en el escritorio brillante de cristal, mientras las luces del estudio iluminaban la escena. A pesar del aire acondicionado, la densidad en el ambiente se podía percibir en una noche de calor en San Salvador. Los micrófonos estaban abiertos, las cámaras encendidas y millones de personas lo seguían en vivo. El programa político más visto del país. ¿Verdad o poder? En el centro, el presentador sonreía con la rigidez de alguien que es consciente de que algo puede descontrolarse en cualquier instante. A su izquierda, el presidente Nayib Bukele vestido de traje oscuro y con una mirada tranquila. Enfrente de él, César Fagoaga, un periodista con una mirada retadora y un discurso rápido, ajustaba su corbata mientras esbozaba una sonrisa casi imperceptible. El presentador comenzó con el tono regular, que es cálido y profesional. Gracias, señor presidente, por estar con nosotros esta noche. Es un placer tenerlo aquí, señor Fagoaga. Bukele accedió ligeramente, sin desviar la mirada del reportero. César contestó sonriendo. Debatir siempre es un gusto, dijo, poniendo énfasis en la última palabra como si ya tuviera una trampa lista. Las cámaras realizaron una toma general del set, un fondo azul con el logo del programa. Y los espectadores sentados tras una barrera de cristal, algunos tenían teléfonos en las manos grabando y otros estaban mirando con expectativa. El presentador siguió con las preguntas iniciales, abordando temas como la economía, la reconstrucción nacional y la reputación internacional de El Salvador. Bukele reaccionaba serenamente, utilizando cifras y ejemplos específicos, sin cambiar su tono. César lo miraba con los brazos cruzados, sonriendo de vez en cuando y esperando su oportunidad. ¿Hasta qué fue? Presidente, interrumpió César al conductor. Usted menciona la reconstrucción, pero la verdadera cuestión es, ¿qué se va a reconstruir? ¿De una nación libre o de una nación bajo su control total? El público murmuró en voz baja. El locutor trató de conservar la compostura. César, permitamos que el presidente concluya su exposición. No, déjame terminar, respondió Fagoaga con una voz más firme. Usted, señor presidente, ha manejado cada institución de esta nación, desde la Asamblea hasta los cuerpos de seguridad, pasando por los medios públicos y los tribunales. No gobierna, sino que controla. Y lo peor, añadió, acercándose al micrófono, es que está convencido de que todo esto es por el beneficio de la población. Un silencio corto se posó sobre el estudio. Bukele no contestó de manera inmediata. Se sentó en su silla con las manos entrelazadas sobre el escritorio y miró a César tranquilamente. Termine, dijo con suavidad. César alzó una ceja. ¿Puedo hablar ahora, por favor? Excelente. Sí, efectivamente. Usted ha modificado las normas, ha cesado a los jueces, ha acosado a los reporteros y ha ejercido el poder como si fuera de su propiedad y no del pueblo. Y aquí ante las cámaras, quiero expresarlo de manera clara. En la historia reciente de El Salvador, Nayib Bukele es el presidente que ha mostrado un mayor autoritarismo. El público emitió un sonido apagado. El presentador se movió de manera incómoda. Los rostros de Bukele, que se mantenía impasible e incluso inmóvil, como si aguardara a que el aire mismo determinara cuándo moverse, fueron enfocados por las cámaras. ¿Terminaste?, inquirió por último. Por el momento, respondió César con una sonrisa helada. Bukele asintió lentamente, se tomó un trago de agua y depositó con cuidado el vaso sobre la mesa. César, me alegra que haya tomado la decisión de venir hoy con tanto entusiasmo. Sin embargo, existe una distinción entre veneno y pasión. Usted no ejerce el periodismo, sino espectáculos y es consciente de ello. El público murmuró otra vez. Fagoaga sonrió con un gesto que había practicado. ¿No es esto lo que usted también practica? Espectáculo, propaganda, control de la narrativa. Su gobierno es una serie de televisión que ha sido meticulosamente editada. Bukele lo miró sin parpadear. La diferencia, dijo, es que mis hechos son visibles, mientras que los suyos son fabricados. Un murmullo se extendió por el set. El presentador trató de intervenir, pero la tensión ya estaba presente. Usted distorsiona la verdad, afirmó César, alzando la voz. Detiene a los opositores, encierra a personas inocentes y censura a los periodistas. ¿Y aún tiene la desfachatez de venir aquí a hablar de hechos? Sí, replicó Bukele con calma, ya que los hechos no requieren gritar. El aire pareció detenerse por un instante. Las luces del estudio se reflejaban en las gotas de sudor que empezaron a brillar en la frente de César. Trató de reír. Presidente, ¿desea que el país crea que lo que se dice de usted es falso?
No, respondió Bukele. Deseo que confíen en lo que pueden ver con sus propios ojos. Por eso llegué aquí. El locutor, en busca de alguna indicación, dirigió la mirada a los productores que estaban al fondo del estudio. La tensión aumentaba como una cuerda que está siendo estirada excesivamente. Bukele volvió a dirigir su mirada hacia César. Usted viene repitiendo las mismas acusaciones desde hace años, prosiguió. Que soy un tirano, que manejo la ley, que no tengo respeto por la democracia. Pero le diré algo, César. Si después de tantos ataques todavía estoy aquí, es porque la gente ya supo diferenciar entre la mentira y el miedo. El público aplaudió de manera suave. Fagoaga sonrió, pero la rigidez de su mandíbula era evidente. Eso suena lindo, dijo, pero la historia está repleta de líderes que pronunciaron lo mismo antes de caer. Bukele lo vio con calma. Entonces, por una vez, escriba esa historia con veracidad. César emitió una risa corta, casi artificial. La realidad, presidente, es que usted le tiene miedo a la prensa libre. No, contestó Bukele. Me asusta la prensa comprada. La frase fue como un golpe seco. Algunos del público aplaudieron mientras que otros silbaron. El presentador tenía el rostro pálido, consciente de que la entrevista se había transformado en una pelea. ¿A quién quiere insinuar que me he vendido?, preguntó César, intentando mantener la voz firme. A quien esté dispuesto a abonar más por arrasar con el país, contestó Bukele sin desviar la vista. El murmullo del público se transformó en un rumor creciente. El director de cámaras le hizo una señal al operador principal. Conserva el plano cerrado. La tensión visual era óptima. César tomó una respiración profunda, observó a la cámara y después a Bukele. Esto lo está presenciando El Salvador, presidente. Está observando cómo reacciona con ataques personales cuando se le confronta con la verdad. Bukele no se desplazó. El Salvador también está observando que usted emplea la palabra verdad como si fuera una máscara. Un silencio denso. El presentador hizo un carraspeo. Haremos una breve pausa comercial y volveremos enseguida. Sin embargo, Bukele levantó la mano. No lo haga. No requiero interrupciones. No tengo nada que ocultar. El público reaccionó aplaudiendo. César lo observó con un cúmulo de nerviosismo e irritación. Entonces adelante. Exprese lo que desee. Bukele accedió lentamente. De acuerdo. Voy a hablar, pero no sobre política en esta ocasión. Voy a referirme a usted. Se le puso dura la cara a César. ¿Sobre mí? No tiene nada que comentar. Tengo mucho que decir, respondió Bukele al inclinarse hacia el micrófono, pero prefiero que usted lo diga. Los murmullos aumentaron. El presentador lo observó asombrado. ¿A qué se refiere, señor presidente? Bukele no contestó de manera inmediata. Tomó un pequeño sobre de papel que estaba debajo del escritorio y lo puso delante de él. Esto, dijo con voz firme, es información que está disponible para el público. Documentos que son accesibles para ser verificados por cualquier persona. Transferencias, correos, pagos, todo lo que tiene que ver con un periodista que afirma defender la verdad, pero que, curiosamente, siempre está a favor de los mismos intereses. César se puso pálido. Eso es una difamación. Bukele lo observó con atención. ¿Estás seguro? ¿Desea que lo revisemos en este mismo lugar, en vivo? Los espectadores comenzaron a murmurar emocionados. El presentador, consciente de que el rating estaba en aumento, miró a la cámara. César trató de retomar el control. Presidente, usted está desviando el tema. No hemos venido aquí para hablar de mí. Quizás no, dijo Bukele con tranquilidad, pero el país tiene derecho a conocer quién lo está atacando y por qué. El sonido del estudio se combinó con los latidos cardíacos de todos. En el aire había electricidad. El conductor lo intentó nuevamente. Señor presidente, podemos posponer el asunto hasta después del corte. Bukele movió la cabeza en señal de negación. No, la verdad no tiene que esperar. El público empezó a aplaudir de nuevo, pero con más intensidad. César miró al productor en busca de ayuda, pero la señal de las cámaras le indicó que ya era muy tarde. Todo se estaba emitiendo. Está bien, si va a atacarme, hágalo, dijo Fagoaga por último, levantando la voz. No obstante, tenga presente que el pueblo no se deja engañar tan fácilmente. Estamos de acuerdo en eso, respondió Bukele, sonriendo levemente. El pueblo no se deja engañar. Por eso es tan relevante esta conversación. El conductor, al darse cuenta de que la situación se había desviado por completo del guión, logró apenas enunciar una frase antes de que las luces del estudio se apagaran y el programa siguiera transmitiéndose en vivo. Se había lanzado el primer golpe.
pero ni César ni ningún otro de los participantes del estudio tenía idea de lo que sucedería más adelante. En el estudio había silencio. Un silencio espeso, eléctrico, casi material. Únicamente se oía el pitido tenue de una cámara que estaba ajustando su enfoque y el zumbido de los focos. Bukele, con la tranquilidad de quien sabe lo que va a decir y el peso que tiene, abrió un sobre que tenía frente a él y sacó un pequeño paquete de papeles. Los puso sobre la mesa con una exactitud quirúrgica. César lo miraba, nervioso, intentando conservar su compostura ante millones de televidentes. «Usted dice que lucha por la verdad», comenzó Bukele con voz firme pero baja, «que su única obligación es con la gente. Sin embargo, existe una distinción entre informar y manipular». El presentador trató de sonreír con nerviosismo. «Presidente, quizás deberíamos». «No», lo interrumpió Bukele en tono bajo. «El país necesita oír esto». Los documentos fueron enfocados lentamente por una cámara. Bukele los tomó de uno en uno, alzándolos un poco. «Estas son transacciones bancarias efectuadas a una cuenta que tiene como titular a César Fagoaga, firmadas entre marzo y julio del año anterior. Todas ellas procedentes de una entidad registrada en los Estados Unidos, famosa por financiar campañas de medios en contra de mi gobierno». El murmullo de la audiencia se intensificó. César mostró una sonrisa vacilante y forzada. «Presidente, eso no demuestra nada. Me dedico al periodismo. Mi trabajo consiste en colaborar con medios internacionales y recibir honorarios por ello. Es parte de mi profesión». Bukele asintió, tranquilamente. «Por supuesto, pero no por reportajes, sino por asaltos. Aquí está el contrato». Levantó otro papel. «Firme. Honorarios por análisis de riesgo político y cobertura crítica». Es curioso que cada pago coincida con una serie de publicaciones suyas y de su cadena, todas ellas enfocadas en mi administración. El presentador respiró con nerviosismo. El director del programa hizo un gesto detrás de cámara, pero nadie se animó a interrumpir la transmisión. La tensión era oro para la televisión. «Esto es absurdo», continuó César. «No se proporciona contexto». Bukele sonrió tenuemente. «El contexto es sencillo. Le pagan por mentir». El público respondió con un murmullo apagado. Desde el fondo se oyeron un par de aplausos. César se inclinó hacia adelante, tratando de retomar el control. «Usted está usando información privada, señor presidente. No tiene derecho a exhibirme de esa manera». «No lo estoy exponiendo», respondió Bukele sin parpadear. «Le estoy mostrando al país lo que usted intentó ocultar». Las cámaras registraron la cara de César, tensa y con gotas de sudor en su frente. Temblando un poco, apretó el bolígrafo con los dedos. «Esto no altera el hecho», dijo, tratando de preservar el tono, «de que usted ha infringido la ley». Bukele se acercó al micrófono. «¿Qué normativa? ¿La suya o la que usted crea cada noche en televisión?» El público se llenó de un murmullo de aprobación. El presentador observó la pantalla de control, donde las cifras de audiencia aumentaban cada minuto. César se rió con nerviosismo. «Presidente, está desviando el tema de conversación». «No», respondió Bukele con un tono más grave. «La estoy devolviendo a su lugar original, la verdad». Presentó otro documento. Era un correo electrónico en papel. Este mensaje se mandó desde su cuenta a un consultor político de otro país. Asegura, y cito, «Impulsaremos la narrativa de abuso de poder. Eso se vende bien». El público respiró con dificultad. Algunos se taparon la boca. César trató de responder, pero únicamente balbuceó. «Eso fue un chiste interno. Las bromas dejan de serlo cuando arruinan la reputación», señaló Bukele. Regresó al silencio, espeso e incómodo. Incluso el ruido del aire acondicionado parecía haber cesado. El presentador se movió en su silla. «Quizás podamos aclarar esto después, presidente, fuera de cámara». Bukele movió la cabeza en señal de negación. «El Salvador tiene el derecho de observarlo. Los medios de comunicación dicen que son transparentes, pero en realidad viven en la oscuridad. La luz entra por primera vez en este estudio hoy». El público aplaudió con entusiasmo. César buscó apoyo en las cámaras mirando a su alrededor, mas los técnicos lo esquivaban con la vista. El presentador miró hacia abajo, a su libreta. Nadie quería ser parte de la debacle. «¿Conoce cuál es la distinción entre nosotros, César?», preguntó Bukele. «¿Que usted tiene poder?», contestó el periodista, «y yo tengo únicamente un micrófono». «No», respondió Bukele. «Lo que me distingue es que asumo la responsabilidad de mis acciones. Detrás de su micrófono usted se oculta». César frunció los labios. «Presidente, el periodismo no oculta, sino que investiga».
«Investiga o inventa», respondió Bukele, manteniendo la calma. «Puedo continuar mostrando documentos si así lo desea». El presentador, casi rogando, intervino. «Por favor, mantengamos la cortesía». Sin embargo, Bukele no le prestó atención. Tomó un último sobre. Respondió con lentitud, «tiene grabaciones de voz. Pláticas entre usted y un productor para planificar sus análisis antes de mis conferencias de prensa». César se puso pálido. «No puede ser eso». Bukele lo observó con atención. «¿Le gustaría que lo escucháramos juntos?» El público dejó de respirar. El productor en la cabina hizo un gesto rápido. «¿Reproducimos?» Bukele estuvo de acuerdo. Un técnico conectó una memoria USB a la consola de sonido. Por los altavoces del estudio se escuchó una voz. Era la de César. «Propicia el ángulo del autoritarismo. Eso siempre es eficaz. La gente responde con temor», respondió otra voz, la del productor. «Perfecto. Modificaremos las imágenes para que se vean más tensas». Los murmullos de la audiencia se convirtieron en gritos. César se inclinó hacia adelante con la cara totalmente roja. «Eso está fuera de contexto». Bukele miró hacia arriba. «El contexto es la falsedad, y esa grabación lo demuestra de manera impecable». El presentador se tragó la saliva. «Tomemos un descanso». Sin embargo, nadie se movió. Las cámaras continuaron registrando. No se podía soportar la tensión. César se pasó la mano por la frente. «No tiene permitido utilizar grabaciones que no sean legales en un programa en vivo». Bukele lo miró con una combinación de compasión y tranquilidad. «Engañar a un país entero es lo ilegal». El público empezó a aplaudir otra vez, esta vez con más intensidad. Algunos vociferaban, «La verdad, la verdad». Las luces se veían más brillantes y duras. César tuvo dificultad para respirar. «No comprende», dijo, casi en un susurro. «No es tan fácil. Las personas requieren escuchar cosas. Es necesario que crea que hay culpables. Si no, nadie ve, nadie oye». Bukele mostró su descontento. «Entonces lo acepta. ¿Todo esto es una representación?» César alzó la mirada, sonriendo con cansancio. «Todo lo es, señor presidente. Hasta usted». La frase se hundió como una piedra en el agua. El estudio quedó congelado durante un segundo. Sin quitar la vista, Bukele respiró profundo. «Quizás tenga razón», dijo al final. «Sin embargo, existe una diferencia. Yo no me comporto, yo decido. Y mis decisiones crean, no deshacen». El público volvió a aplaudir, pero ahora de pie. El conductor se acercó al micrófono. «Caballeros, lo que estamos observando esta noche es algo histórico». Con voz temblorosa, César lo interrumpió. «Histórico será el momento en que alguien tenga la valentía de decirle que su gobierno está plagado de falsedades. Entonces, realícelo», dijo Bukele, observándolo con frialdad. «Pero con evidencias, no con guiones». Un silencio adicional. Las cámaras registraron la cara de los dos, uno tranquilo y el otro roto. «¿Conoce lo más triste, César?», dijo Bukele al final. «Que usted pudo haber sido una voz auténtica. Sin embargo, decidió ser la voz de quienes lo usan». César no contestó. Observaba el escritorio, las hojas y las luces. Todo parecía dar vueltas. El público lo veía con un conjunto de curiosidad y lástima. Bukele se reclinó en la silla. «No pretendía humillarlo», agregó. «Vine a mostrar que la verdad todavía puede ser más fuerte que la mentira». El presentador trató de finalizar la sección. «Haremos un corte comercial». No obstante, el público empezó a aplaudir otra vez, evitando así que se pudiera tomar un descanso. Con lentitud, Bukele se puso de pie desde su silla. «No tengo nada más que añadir», declaró observando a la cámara. «El Salvador merece periodistas que amen a su patria más que a sus salarios». Aplausos. Robustas. Largos. César se quedó sentado, con la mirada fija en un lugar del suelo. A pesar de que el presentador, con voz temblorosa, anunció la pausa comercial y las luces se apagaron, y el letrero comercial se mostró en las pantallas del estudio, todavía resonaban las palabras del presidente. Los productores intentaban determinar si se debía continuar o no con el programa, y hablaban rápidamente dentro de la cabina. Fuera, en las redes sociales, el hashtag #debate Bukele Fagoaga ya era una tendencia a nivel global. Sin embargo, en el estudio, la historia apenas empezaba. César continuaba observando el escritorio, su imagen temblorosa en el cristal. Era consciente de que el bloque siguiente sería su última oportunidad. O se defendía, o se hundía para siempre. El silencio que sucedió a la pausa comercial era prácticamente irreal. En el estudio se podía oír incluso el roce de los cables que estaban debajo del suelo.
Los técnicos hablaban en un tono bajo, los camarógrafos se mantenían inmóviles y el público miraba la mesa principal con la respiración contenida. Con las manos entrelazadas, Bukele había regresado a su silla en calma. Por el contrario, César parecía un hombre que recién despertaba de un sueño confuso. Su rostro reflejaba el cansancio de una persona que lleva mucho tiempo pretendiendo tener control. El conductor trató de aliviar la tensión. Estamos de vuelta, caballeros. En estos momentos, el país entero nos está observando. Deseamos proseguir con esta conversación respetuosamente. César levantó la mano antes de que pudiera acabar. Permítame hablar. Una vez más, solamente. El presentador titubeó y miró a Bukele. El presidente accedió mediante un ligero movimiento de cabeza. Prosigue. César se incorporó despacio. Su voz, que al principio era temblorosa, comenzó a hacerse más fuerte. Sí, me compensaron. Sí, colaboré con agencias. Sin embargo, no me pesa, porque mientras usted construía su poder con discursos de pureza, nosotros intentábamos revelar el lado opuesto que usted oculta tras luces y banderas. El público murmuró en voz baja. Sin interrumpirlo, Bukele lo miraba. ¿Sabe lo que es peor?, prosiguió César. Que la gente ya no desea pensar, desea creer, desea héroes. Y usted, presidente, es el mejor producto que ha sido comercializado en este país. La cámara enfocó de cerca el rostro de Bukele. No mostraba ira, sino una tensión cortante, como si estuviera examinando cada palabra. Vive rodeado de propaganda, pero habla la verdad. Cada una de sus imágenes está calculada, cada palabra está ensayada. Nosotros solo exhibimos lo que usted no deseaba que se viera. ¿Eso es un delito? ¿Informarle al pueblo que no hay líderes perfectos? La audiencia estaba dividida. Algunos aplaudían suavemente, mientras que otros movían la cabeza de lado a lado. Bukele puso los codos en la mesa. Por favor, termine. César lo observó con atención. Usted no combate la corrupción. Combate a aquellos que no le rinden culto. Silencio absoluto. Bukele aguardó unos momentos antes de pronunciarse. ¿Ya acabó? Correcto. El presidente se puso de pie lentamente. Entonces permítame contestarle no como político, sino como ciudadano salvadoreño. Observó a la cámara. En una cosa tiene razón. El pueblo desea creer, pero no en héroes, sino en sí mismo. Y cuando una población comienza a tener confianza en sí misma, aquellos que subsisten del temor pierden su poder. César, no odias a mi gobierno. Detesta lo que simboliza el término de su monopolio sobre la verdad. El público reaccionó con un gran aplauso. César desvió la vista. Bukele prosiguió. Yo también he criticado a los gobiernos, pero nunca acepté una compensación monetaria para hacerlo. Lo hice porque tenía amor por mi país, no porque alguien me diera trabajo. Usted transformó la crítica en una empresa. Es una distinción de índole moral, no política. César sonrió de manera tenue. Y usted transformó la moral en un espectáculo. Bukele estuvo de acuerdo. Quizás, pero si ese espectáculo logra despertar a un pueblo adormecido, entonces habrá valido la pena. El presentador intentó intervenir con la voz entrecortada. Creo que debemos, señores. No, lo interrumpió Bukele. Déjelo. Esto tiene que quedar grabado. El presidente volvió a mirar a César. Permítame decirle algo, periodista. No existe el poder eterno. Yo también caeré un día y vendrá otro, pero cuando ese día llegue, quiero tener la certeza de que no he engañado a mi gente al mirarme en el espejo. ¿Le será posible hacer lo mismo? César no contestó. Con los ojos húmedos, solo respiró profundamente. El público se quedó callado. Algunos de los que estaban en las filas traseras parecían estar conmocionados. Las cámaras registraron el momento preciso en que, mientras Bukele se sentaba de nuevo, el periodista dirigió la vista hacia abajo, vencido. El presentador anunció el final con voz baja. Este programa ha sido histórico. Hasta luego, en Salvador. Se apagaron las luces, el letrero que decía "En vivo" dejó de estar visible, pero incluso fuera del aire nadie se movía. César continuaba de pie mirando al vacío. Fuera del micrófono, Bukele se acercó a él. El tono que usó fue casi humano. No era algo personal, le dijo. No obstante, la verdad siempre encuentra su camino. Y se marchó. Los aplausos se desvanecieron, los técnicos empezaron a desmontar las cámaras y el ruido regresó gradualmente al estudio. César se quedó allí, con las manos sobre la mesa, observando los documentos que aún estaban delante de él. Uno de ellos contaba con su rúbrica. Lo tomó, lo plegó con cuidado y lo guardó en el bolsillo interno de su abrigo. Después de eso, salió por la puerta lateral sin mirar a nadie.
El aire de la noche era húmedo y frío fuera del edificio. Desde un taxi aparcado delante del canal, se observaba una gran multitud congregada frente a una pantalla inmensa que emitía los últimos momentos del debate. Unos aplaudían, otros discutían acaloradamente y algunos reían. César se tomó un instante para mirarlos. No sabía qué decir por primera vez en muchos años, ni qué redactar. Mientras tanto, las imágenes del enfrentamiento se propagaban por todo el mundo a través de las redes sociales. Los encabezados se multiplicaban. Bukele descubre en vivo a la periodista, la verdad no se adquiere, discusión histórica conmociona a El Salvador. Pero en la mente de César había una única frase que resonaba como un eco que no podía ser silenciado. ¿Es posible que usted se mire al espejo? Esa noche, en su reflejo, la respuesta nunca apareció.